Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos escuchando de fondo las cobardes palabras de los cobardes, de los corruptos, de los cerdos, 7 magistrados del Poder Judicial, bueno, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy han invalidado la democracia en México, que le han declarado la guerra al pueblo de México, que han decidido que la Constitución no cuenta, que la Constitución pues es un cuento de hadas, y a pesar de que hayamos visto todos, bueno, la cantidad de pruebas, la variedad de pruebas de lavado de dinero, de compra de voto, de coerción de voto, bueno, de la cantidad de a ver, espérenme un instante. Bueno, perdonen la interrupción, pensé que esto no estaba funcionando correctamente, pero hemos estado escuchando durante horas y horas la manera en que se congratulan solos los miembros corruptos del Tribunal Electoral, tratando de justificar que no nos hagan caso, tratando de justificar que miles, más de 10,000 pruebas que conocemos, no todos conocemos las 10,000 pruebas, probablemente más que quienes las ofrecieron. Ni siquiera nosotros en el santuario, con 22,000 entradas, podemos decir abiertamente que conocemos las 10,000. Saliendo con estupideces, por ejemplo, que se consideran infundadas las denuncias de invalidez por las tarjetas de Soriana, porque a pesar de que efectivamente se dieron las tarjetas, no se puede confirmar que fue para comprar el voto. A ver, está prohibido dar las tarjetas, está prohibido en estos periodos, está prohibido el financiamiento paralelo. Ah, pero como eso es una bronca que tienen IFE y FEPADE y que van a resolver hasta enero, el tribunal, yo no sé nada, yo no puedo meterme, porque pues si es cierto, yo no lo sé, ya lo sabremos en enero. Ya para enero, ¿ya qué? Ya la elección ya fue cosa juzgada y ellos no juzgaron absolutamente nada. Es increíble que todas y cada una de las pruebas que son contundentes, que son aplastantes, que son incontrovertibles, la gran mayoría simplemente las infundan con el pretexto absurdo de no me convencen. A todos por igual, por supuesto. Obviamente, si esto tuviera que ver con un poquito de sentido común, o en cualquier país que hubiera verdaderos magistrados, que hubiera verdaderas leyes, que hubiera verdadero Estado de Derecho, pues esto se hubiera anulado probablemente desde el día 10 de la campaña electoral. Pero no, aquí tenemos jueces que no tienen ningún empacho con negar la realidad, que no les interesa en lo más mínimo que lo que digan vaya completamente en contra de lo que realmente pasó, y que para colmo no les interesa que un pueblo completo estemos conscientes del crimen del que está siendo cómplices, y ellos tan campantes, al fin que tienen todo su dinero y les vale absolutamente madres los cientos de miles de muertos que causaría el PRI nuevamente en la presidencia, como lo ha hecho siempre en sus presidencias nacionales y estatales, bueno, obviamente municipales también, así como los millones de pobres que el PRI por tradición siempre crea en los municipios, estados y el mismo país cuando lo ha gobernado.
es un desfile de idiotas, es un desfile de corruptos, es un desfile de cerdos, es un desfile de 7 hijos de su pinche madre que hoy ponen a México en estado de sitio, que hoy encienden una mecha que nadie va a poder apagar, ni López Obrador, ni Diosito, quien crea en esas madres, ni nadie. Y ya empezamos de entrada a detalles como que, bueno, Monreal ha sido muy claro, comenta en Twitter que es un ultraje lo que están haciendo los magistrados. Pues sí, con esta decisión los magistrados del corrupto tribunal pasarán al basurero de la historia traicionando la Constitución que protestaron. Lamentablemente para el futuro del país la decisión del TRIFE se profundizará, con esa decisión se profundizará el autoritarismo, la violencia y la pobreza, como siempre lo ha hecho el PRI, como siempre, como no hay absolutamente ningún puto ejemplo o contraejemplo que diga que el PRI ha hecho un buen trabajo en ningún momento de la puta historia, jamás, así como tampoco hay una sola prueba, así como estos animales dicen, no hay pruebas contundentes, no llega a la convicción, todo se desestima. Señores, perdónenme, pero no hay absolutamente ninguna prueba de que Peña haya ganado las elecciones. Los conteos fueron ilegales. El PREP fue ilegal, todo demostrado, carajo, con mucha gente que no ha cobrado un centavo por demostrarlo. Estos cerdos que ganan miles de millones, eso sí se esmeran en decir no es cierto, no, ¿cómo? Si nosotros ganamos mucho dinero para tapar el fraude, no puede ser que gente que no gana dinero nos vaya a tirar el teatrito. El lavado de dinero, bueno, es interminable la cantidad. El tribunal opina que todos estamos o locos, o idiotas, o ciegos, porque esas miles y miles de pruebas, de testimonios firmados, de pruebas que en cualquier tribunal de cualquier parte del mundo serían totalmente válidas, no, aquí no, porque aquí pues no hay ley, no existe tal cosa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial difundió esta tarde las consideraciones que ha tomado en el marco de la resolución del juicio de inconformidad por el fraude electoral. Hay que recordar que esto además lo anunció Televisa desde hace 2-3 semanas. Ya lo sabía, pues son el mismo equipo. A pesar de que esto lo pudieron haber entregado mañana todavía, pero no, es que mañana se le complicaba a Peña y mañana ya tiene todo su ridículo calendario listo para salir con sus peñabots, sus 3 peñabots y sus 6 priistas, que ¿dónde están? A ver, señores, nuevamente el reto, putos priistas, ignorantes priistas, corruptos priistas, que insisto, es un pleonasmo. ¿Dónde están sus grandes celebraciones? ¿Dónde están los grandes apoyos ciudadanos que hoy están manifestándose en favor de Peña Nieto porque se legitima el fraude electoral? ¿Dónde están? ¿En Twitter? En Twitter no existen. En Twitter son 40 personas manejando 700,000 cuentas. ¿Dónde están? No están. No hay tal. No ganaron las elecciones porque no hubo elecciones. No sabemos quién ganó. ¿Ustedes? Claramente no. Todas las pruebas están en contra del PRI. Hay un par de pruebas en contra del PAN, hay una prueba en contra de las izquierdas, 2. De hecho, no, ni siquiera una, no. Recordemos que fue un invento de Yuriria Sierra y se demostró que fue un invento de esta pendeja pseudo periodista. Pero bueno, abominable y aberrante el encubrimiento del tribunal al fraude. ¿Qué sigue? Rebeldía. No quiero decir revolución porque esa palabra ya se usó y no se logró gran cosa más que derramamiento de sangre. No le podemos llamar más que sí una insurrección. Armada, no, yo creo que no debe de ser armada, nunca nos han funcionado las armas, pero hoy, chingao,
Hoy México tiene que estar en contra de su gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está en contra de México. Porque hoy nos demostraron todos que no tenemos instituciones electorales, que no tenemos leyes, que no tenemos magistrados, que estamos el pueblo organizado solo y desorganizado todavía más solo. Plantea el tribunal avalar trampas, dinero de procedencia ilícita y compra de votos del PRI. Y nada más se pasan la bolita. No, es que eso todavía no lo hemos juzgado. Bueno, no, ni nos toca a nosotros juzgarlo. Cuando lo juzguen, ahí nos avisan. Al fin nosotros ya dijimos cosa juzgada, ya es inapelable la sentencia del tribunal. Entonces lo que digan en enero, pues nos vale madres. Total, nosotros ya terminamos. Ah, pero ustedes los partidos tienen la culpa. Ustedes los partidos aprobaron la ley que dice, y este acuerdo, de que el IFE tendría que acabar de checar las cuentas hasta enero. No, no es cierto. No fueron los partidos, fue el PRI y sus amiguitos del PAN los que lo aprobaron. Los demás se negaron. ¿Y qué? Aunque se negaran, de todas maneras, estos animales, por medio de fraude tras fraude tras fraude, siguen siendo mayoría. Por eso, ningún legislador que hoy es parte del poder del poder legislativo es legal. Todos y cada uno de los legisladores hoy en México son fraudulentos. Todos, sin ninguna excepción de ningún partido, todos son fraudulentos, porque ninguno tuvo la coherencia de, si es que no fueron parte del fraude, negarse a aceptar el fraude. Ellos avalan el fraude electoral en el momento que recibieron su constancia de mayoría y tomaron protesta el día de ayer. No tenemos poder ejecutivo porque está borracho. No tenemos poder legislativo porque es un fraude. No tenemos poder judicial porque todos le sirven al PRI. Bueno, no tenemos cuarto poder, que es la prensa, que está 99% comprada por el mismo PRI. Demostrado además, a pesar de que digan que no, esto es sarta de pendejos. Bueno, pues no nos queda más que nosotros, la gente. No hay otra. No hay otra. Se escudan estos pendejos. Es que fue el debido proceso. No, señor. El debido proceso se sigue cuando se tienen verdaderos magistrados que verdaderamente analizan, investigan y no nada más ignoran las pruebas como que les valen madres. El debido proceso no es posible cuando no se tienen jueces verdaderos. El debido proceso es imposible cuando hay incluso pruebas que vinculan a varios magistrados con el PRI. Carajo, ¿en qué pinche país se puede tener a juez y parte en el mismo lugar? Pues no. Increíble. Obviamente que el cobarde de Carlos Loret ya salió a inventar sus estupideces por la mañana, pero bueno, insisto, el señor Carlos Loret tiene la misma credibilidad de cualquiera de mis quistes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regreso en 55 segundos y salud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos escuchando de fondo las cobardes palabras de los cobardes, de los corruptos, de los cerdos, 7 magistrados del Poder Judicial, bueno, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy han invalidado la democracia en México, que le han declarado la guerra al pueblo de México, que han decidido que la Constitución no cuenta, que la Constitución pues es un cuento de hadas, y a pesar de que hayamos visto todos, bueno, la cantidad de pruebas, la variedad de pruebas de lavado de dinero, de compra de voto, de coerción de voto. Bueno, pero voto de bueno, de la cantidad de
A ver, espérenme un instante. Perdonen la interrupción, pensé que esto no estaba funcionando correctamente, pero hemos estado escuchando durante horas y horas la manera en que se congratulan solos los miembros corruptos del Tribunal Electoral, tratando de justificar que no nos hagan caso, tratando de justificar que miles, más de 10,000 pruebas